Eh, Nadie se sienta y te dice, yo soy el malo de la película, vengo a sentarme acá porque quiero ser más bueno, porque acabo de arruinarle la vida a toda la cuadra. Eso no pasa. Entonces, este personaje es un encubierto. Es muy interesante trabajar con estos personajes porque están encubiertos. Por lo general justifican desde algún lugar todo su accionar. Y como nosotros traemos un ejercicio de no juzgar, ahí se genera una situación complicada, ¿eh? Porque nosotros no estamos para juzgar la vida de los demás. Ah, no, esto está bien, esto está mal, esto que hace está bien, esto que hace está mal. La verdad que no. Por lo tanto, es como ahí se genera una situación media difícil, ¿no? Porque tenés que tener una distancia determinada, entrar dentro de las normas de reglas sociales a veces, trabajar la empatía de la persona y que haga su proceso, ¿no? Pero no, como que no estamos muy, eh, a ver, no podemos estar como paternalistas sobre la conductividad de esa persona. Lo tenemos que dejar fluir y tiene que hacer su proceso. Y Dios quiera lo logre, y si no lo logre, verá cómo lo resuelve en su vida, ¿no? Él y las personas que lo rodean. Porque en realidad lo que nos pasa cuando se nos sienta una persona que tiene las características de la mayoría de las flores que vemos hoy, decimos, pobre la gente que lo rodea. O sea, quisiéramos atender a la gente que los rodea, ¿no? Y ahí se complica. Bien. A ver si yo puedo. No sé cómo entrar en la máquina como para ver directamente. Para compartir pantalla, ¿decís, Adri? Sí, porque yo me bajé los archivos justamente para no estar, porque no los Genial. tengo. Yo si querés te guío. Tenés que Eh, abrir primero el archivo Ahí lo tengo que abierto. querés. Sí. Y después en el Zoom vas abajo al botón verde que dice compartir pantalla. ¿Te aparece? eh, Al lado del chat hay un botón verde. O debería haber. no lo tengo. ¿Tenés uno que dice participantes? Hay un botón verde, exacto. Ahora sí, ahí va. Y ahí Y ahí elegís el el archivo de archivo. tu compu que debe estar abierto. Exacto. Ahí lo ven. Sí, genial. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces estamos acá. Vamos a empezar con Holly. Dice lo siguiente para Holly. Para quienes a veces son atacados por pensamientos tales como los celos, la envidia, la venganza y la sospecha. Para las distintas clases de ira, estas personas pueden llegar a sufrir mucho por dentro, sin que exista a menudo una real causa para su desdicha. Palabra clave: odio, envidia, celos, venganza, ira y vejación, rencor. El aspecto positivo, vamos a ver, el aspecto positivo, amor universal. O sea, es ahí donde queremos llevar a esta gente, ¿eh?
El patrón transpersonal, esto es lo más físico, fíjense lo que pone, ¿no? La erupción, aquello que me sale como descontrolado desde adentro, ¿no? Como si fuese algo que me va a brotar, algo que brota sin ningún control. Es muy interesante este patrón transpersonal. ¿Por qué? Porque también me está diciendo una acción física. Si el patrón transpersonal es un eruptivo, ¿no? Es algo que que brota, también lo voy a tratar para todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que sale de mí sin control. Por ejemplo, la gente que me ha pasado que después de tener COVID, algunas personas quedan con algunas secuelas por un tiempo. Y Holly funciona bien con las personas que quedan con estornudos constantes, con algún brote de piel. Por lo general, por ejemplo, Holly está dentro de la fórmula de alergias y de alergias de piel, ¿correcto? Eso en general. Pero, por ejemplo, para la tos compulsiva, o sea, a repetición, los estornudos a repetición, todo aquello que yo no puedo controlar. Todo aquello que es eruptivo de piel también funciona muy bien Holly, justamente por este patrón transpersonal que tiene, que es lo más corpóreo, ¿no? Es la parte más corpórea del efecto del actor. Muy bien. Inclinar. En inglés su nombre es parónimo de Holly, santo, y en los países anglosajones sus ramas decorativas adornan las mesas navideñas como símbolo de renacimiento de la conciencia de Cristo en nuestro corazón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de muérdago. Estamos hablando del muérdago, ¿no? Esto que tiene las películas yanquis, ¿no? Esto de, bueno, nos besamos a las 12 abajo de un muérdago bueno. Pero ojo con esto. No es el muérdago que yo compro para decorar Navidad, el que es esta flor. Es otro muérdago porque ese es tóxico. ¿Ok? El muérdago yo lo uso en fitoterapia para la limpieza del hígado, justamente. Fíjense, cuando decimos ira, celos, envidia, odio, es el psiquismo del hígado y la vesícula biliar para la medicina china. El muérdago en tintura madre funciona excelente para la limpieza del hígado. Cuando yo tengo hígado graso, colesterol, todas afecciones hepáticas, afecciones de vesícula, también cristalizaciones en la vesícula, también el muérdago conjuntamente con el olivo, olive y holly funcionan muy bien. Si le pongo holly, olive y chicory, mejor todavía, porque trabaja sobre la sangre del hígado. Recuerden que el hígado es un órgano que filtra y nutre la sangre. Por ejemplo,
una persona que se despierta a las 3 de la mañana, que es el horario de reparación del hígado, entre la 1 y las 3 de la mañana, se despierta todas las noches, como a la 1, 2, 3 de la mañana, es hígado, vesícula. Lo ideal sería que tome algo para el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado entra en el horario, ese es su horario de reparación, donde nutre la sangre, donde trabaja, se repara la energía del órgano. ¿Qué pasa con, por ejemplo, yo estoy en una fiesta, no solamente tomé de más, comí de más y me acosté a más de las 3 de la mañana, al otro día tengo todos los síntomas, posiblemente, de un tema de hígado, digestión y todo eso. Si yo me quedé trabajando con la computadora más de entre la 1 y las 3 de la mañana, posiblemente los ojos se pongan rojos y me venga fotofóbico. Los chicos que, por ejemplo, me pasaba con mi hijo, se quedaba jugando a los jueguitos toda la noche. Listo. Aparecían los ojos rojos, justamente es el canal de hígado, ojos, esta zona de los superior de los ojos, pasa al canal de hígado y vesícula biliar, por eso. El dolor de cabeza, cuando tengo ataque al hígado, me vengo fotofóbico, justamente por eso, ataca toda esa zona. Holly, con olive, con chicory, es muy bueno esa conjunción para todas estas patologías físicas que tienen que ver con esto. Bien, también las uso en tintura madre, que sería muérdago, olivo en tintura madre, y podría ser achicoria o alcachofa como tintura madre, y ahí tendríamos la mejor hepatagina del mundo, ¿no? Entonces, ahí como para que se den cuenta que de las flores que nosotros estamos usando no son nada más que tienen relación con las plantas, y esas plantas también tienen relación con otras sintomatologías que no son comunes. Bien, porque si no, acá con Bach parece que todo es lo emocional y hay un aspecto físico muy importante. Bien, vuelvo al tema. Adri, ¿tiene que ver también, perdón, con la anemia? ¿Puede ser que esté asociado también por el tema del hígado, sangre y eso? Sí, totalmente. Hay, o sea, Okay. hay órganos que nutren la sangre, la nutren. Entonces, por ejemplo, el hígado, o sea, para entender cómo funciona. Los canales de la medicina china van en pares. Uno es yin y el otro es yang. Uno funciona como depósito, el yin, y otro funciona como taller, como transformador, el yang. En este caso el hígado es yin, todos los órganos se llaman san fu. San, órgano, fu, víscera. Todos los órganos son yin, todas las vísceras son yang. En este caso el hígado es yin y la vesícula biliar es yang. ¿Correcto? ¿Qué pasa? El hígado, a su vez, es conjuntamente con el vaso que le pertenece al páncreas, estómago-páncreas, que es otro canal, conjuntamente con el vaso, nutren la sangre. El vaso produce sangre y el hígado la nutre. El hígado hace que vos tengas células lo suficientemente buenas como para que tengan la sangre, tenga células que tengan una capacidad de tener oxígeno, una medida correcta y una cantidad de color y oxígeno correcto. Porque, por ejemplo, uno dice,
Yo tengo los 4 o 5 millones de glóbulos rojos, sin embargo tengo anemia. Sí, porque puede ser que o son muy pequeños o son muy de tonalidad muy débil. Eso quiere decir que el hígado no está fijando el oxígeno. ¿Correcto? Y es una anemia. Entonces, la anemia se da por un montón de situaciones y siempre se trabaja hígado, vesícula biliar desde un lugar y vaso y páncreas desde el otro lugar. Hay puntos específicos para trabajar esa anemia cuando es de fijación de hierro, cuando es de fijación de oxígeno. Cuando el problema es de tamaño de glóbulos rojos, hay un montón de variables, pero es ahí donde hay que focalizar. Sí. Bien. Buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Dónde estábamos? Esto es una de las cualidades, la esencia de las flores Hollis representa el principio del amor divino universal que mantiene a este mundo y es infinitamente más grande que la razón humana. Este amor o suprema cualidad energética a través de la cual y en la cual vivimos es como la fronda para un árbol, nuestro verdadero elixir de la vida. El mayor poder curativo, la fuerza impelente más intensa, la eterna verdad, la conciencia de la unidad. Lo positivo en sí exactamente es lo positivo en sí. Por esta razón, en el abanico de las 38 flores de Bach, el holly ocupa un lugar preponderante. Donde esta intensa fuerza del amor no puede ser aceptada, se trueca con lo contrario, justamente la negación, la separación y el odio. Acá lo que Schaeffer está intentando decir específicamente que si vos sentís odio, sentís rabia, sentís todo esto, es porque estás alejado de Dios. Y no sentís el amor universal. Es una versión de algo que podemos entender, que puedo entender que es la versión de Schaeffer. ¿Qué entiendo yo que es el odio? El odio es el odio, la ira, la rabia, es una emoción natural que es del ser humano. O sea, nadie nace sin esta emoción. Luchar contra esto es el absurdo. Es como decir, nacer sin miedo, nacer sin ira y nacer sin felicidad sería absurdo. No porque sean emociones incómodas las vamos a negar. ¿Está? Ahora, el secreto está en la gestión. Cómo vos gestionás esa emoción. Si esa emoción a vos te sirve para gestionar como impulso, como fuerza, para ser asertivo en la vida en base a lo que querés, entonces vas a poder utilizar algo que te da rabia para resolverlo desde el lugar que corresponde asertivamente. Pero negar un momento de rabia sería negar ser humano. Entonces, si nosotros nos ponemos demasiado místicos, si nos ponemos como que vamos a poner a la persona que tenemos adelante, que tal vez es iracunda, y vamos a decir, le pasa eso porque está alejado de Dios, nunca lo vamos a poder entender. Entonces, Además, la emoción está para algo, ¿no? Que nos está mostrando algo, tiene una función y si buscamos reprimirla, bueno, no es una buena idea, porque va a retornar.
no es bueno, y además hay algo que es muy importante. Tiene una parte de esto que es defensivo. Aparece por defensión. En el fondo, siempre hay un miedo al ataque y la ira es la respuesta. Eso es lo que hay que entender. Esto como lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es el botón que lo detona? Si bien no estamos hablando de violencia, porque violencia sería cognitivo, o sea, la violencia sería la acción cognitiva de la ira, ¿no? No estamos hablando de violencia, estamos hablando de rabia, pero el detonante de la rabia siempre va a ser algo que tenga que ver con lo defensivo. Yo reacciono con rabia ante alguna situación, no me levanto de la nada con rabia, en un estado normal, ¿correcto? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta como dato para separar. No estamos hablando de violencia. La violencia es la acción cognitiva. Yo soy violenta verbal, no solamente física, verbalmente, pero lo pienso. Por eso es cognitivo. ¿Está? Ahora, esto, la rabia, el odio, la ira, tiene que ver con una emoción que es naturalmente humana, que todo el mundo la tiene y que el secreto está en poder gestionarla para ser asertivo en lo que hago con esa energía, con esa fuerza, con ese impulso, y saber que el detonante tiene que haber algo anterior que a mí generalmente me detone, me dé esta emoción. ¿Correcto? Y que siempre, o por lo general, es defensivo, ¿no? Yo ante una agresión voy a responder con ira, o para defender a algún ser querido voy a responder con ira, ¿no? Pero a la larga hay una acción anterior que tiene que ver con lo defensivo. Cuando a ustedes se les sienta una persona que lo sienten ustedes iracundo, que lo sienten de esta manera, desenmascarar eso y encontrar cuál es el miedo o cuál es la situación que sienten que están en peligro y ponerlo adelante y que lo puedan identificar, sería resolver la emoción que los está manejando. ¿Correcto? Es un trabajo difícil, pero súper interesante, sabiendo que el indagar, a dónde uno, cuál es la búsqueda que uno tiene que hacer en la consulta, ¿no? ¿A dónde tengo que indagar? Así que bien. Voy a ir más adelante porque ustedes lo leen tranquilas, pero lo que a mí me importa, o sea, no ir tanto a la parte mística, digamos, por llamarlo de una manera. Bien. Bien, acá hay algo interesante. Vamos cerca del final de este párrafo, que dice, en la práctica, el estado Holly negativo. No sé si lo encuentran. Dice, en la práctica, el estado Holly negativo no suele presentarse a menudo, tan exagerado, en un país en el que durante generaciones fue de buen tono no hablar sobre los propios sentimientos, casi no podemos esperar otra cosa. Es muy interesante porque que lo pongan en contexto. Estamos hablando que ella está hablando de Inglaterra, ¿no? Que es donde Bach descubre todas las flores, que es una sociedad bastante reservada, bastante silenciosa, que no habla de sus emociones.
Por este motivo debemos tratar de sondear en el otro un estado Holly negativo a través del diagnóstico del diálogo. Es lo que yo les decía antes. Las personas que están en camino espiritual necesitan Holly con una frecuencia de lo que quisiéramos creer. En la fase terminal de las enfermedades incurables, Holly puede brindar benéfica ayuda. Esto es interesante. Vieron que se dice que, por ejemplo, las personas que están en etapa terminal de algunas enfermedades se vienen como malas, contestan mal. Bueno, a esto se está refiriendo, pero tiene que ver justamente con lo que decíamos, es un estado de defensión de algo que saben que va a suceder y que se sienten mal por eso y que tienen miedo. Por eso cuando yo voy a contener a esa persona y a intentar darle paz y que suelte lo terrenal y que se deje llevar, encuentran la paz. Y tiene que ver con el miedo en realidad más que con la ira. ¿Mm? Desde el punto de vista del diagnóstico, Holly junto con Willow desempeñan una función de apertura y clarificación. Cuando, a ver, bien. Cuando las esencias florales prescritas no dan el resultado esperado o se duda acerca de cuál de los muchos estados anímicos negativos indefectibles predominan, admitimos a Karina, ahí va, deberíamos empezar a optar por Holly o Willow. En el primero, cuando el individuo es activo e impetuoso. Por la segunda, cuando es del tipo más pasivo y callado. Algunas experiencias cotidianas realizadas con Holly, cuando nace el segundo hijo, el primogénito suele a menudo generar celos en forma de mal humor, caprichos, etc. En estos casos, Holly es muy efectivo. También en el caso de los perros que pronto se encuentran con bebés en la familia. A veces es necesario distinguir Holly de Chicory. Holly representa el dictado más elevado del amor, los sentimientos son más dolorosos, pueden relacionarse no solo con seres humanos, sino también con ideas. Chicory representa el aspecto parcial del amor, el del dar y tomar. Primero, la postura posesiva, exigente respecto a la otra persona. Síntomas claves del estado Holly: celos, desconfianza, odio, envidia en todos los planos. Síntomas en estado de bloqueo: el corazón está empecinado, se está insatisfecho, la persona se siente desdichada, frustrada, pero no siempre sabe por qué. Envidia y odio, celos, desconfianza, venganza, la sangre del mal ajeno, teme ser embaucada, desacuerdos, se queja de los demás, cree adivinar algo negativo detrás de muchas cosas, sospecha con facilidad de los demás, con frecuencia se siente mortificada u ofendida, interiormente rebaja a los demás, ira, enojo, cólera en los niños, repetimos accesos de mal humor, violentos y hasta contundentes, ¿no? Bien. Uno puede encontrar el detonante en un montón de situaciones, a veces en las más simples del mundo.
a veces en las más sencillas, con respuestas ínfimas, de detalles. Miren, como siempre decimos, de 0 a 100 la herradura, ¿no? No necesariamente yo tengo que ser una persona que reacciono mal todo el tiempo y estoy enojada, que existe, pero no necesariamente tengo que ser así. Tal vez tuve un momento para Holly, tal vez estoy atravesando un momento así. Me pasó algo en el trabajo y entonces estoy tan enojada que veo todo el mundo de color negro y todo me molesta. O pasa algo y veo algo y tengo una reacción que es inapropiada y una respuesta que es inapropiada, termina siendo Holly porque en realidad eso se está gestionando dentro de mi cuerpo y me hace mal, pero no dejo de estar enojada por respuesta a una situación. Les voy a contar algo que es muy chiquitito. Ustedes saben que la semana pasada, bueno, empezamos a convivir con mi pareja y firmamos un acta de convivencia. Tuve respuestas hermosas de muchas amigas y otras terribles, que no me lo hubiera esperado jamás. Y me quedé como que dije, no puedo creer que fueron mis amigas de años. Cosas como, te disfrazaste para subirte al crucero, o el papel ese es el de vacunación, o espero que a él le dure. Empecé a darme cuenta cuántos años he sido funcional sola a mis amigas. Y entendí que era lo que les dolía. A veces podemos tener un instante Holly, que no quiere decir que somos eso, pero bueno, sucede. Y eso pasa, ¿no? Así que, bueno, nada. Adri, Sí, Qué Adri, feo, sí, sí, felicitaciones. Adriana. sí, te escucho, Margarita. ¿Cómo estás? No, yo escuchando lo que estás contando. Primero, bueno, felicitaciones y y muchas bendiciones. Gracias, Y, amor. y lo otro, viendo todo el temario, esas personas evidencian una envidia tremenda. Sí, pero por eso digo que puede ser puntual, ¿viste? Puede ser puntual, puede ser, bueno, antes éramos un grupo de mujeres grandes, todas solas, y ahora yo me salí de ahí y eso generó. Pero en realidad yo no me salí, porque yo nunca pensé que lo que nos caracterizaba era la soledad. Lo que para mí, lo que nos caracterizaba era la amistad. Para mí el grupo nunca se terminaba. Son conceptos de vida. Y es ahí donde a veces uno tiene que entender qué es lo que pasa. Y no digo justificar, pero entender que es un momento, fue un momento Holly. Y ya, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que quiero expresar con esto es que la persona que pasa por esto puede ser por un momento, por un detonante, o puede ser que es su característica emocional, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar el perverso de la película siempre, ¿no? Podemos encontrar un instante y que eso les esté afectando. Claro, claro. Bien. Voy a ir a abrir. Ahí pueden ver Beach.
¿o no? No. Si lo tenés abierto en otra... es otro archivo que abriste aparte, ¿verdad, Sí, Adri? sí. Entonces tenés que ir arriba de todo en el Zoom y dejar de compartir pantalla. Ah, O sea, cuando estés hablando, ahí va a haber un botón que diga dejar de compartir. Ahí está. Y ahora volver a compartir y elegir el que bien. querés compartir. Ahora sí. Ahora sí. Bien, gracias, Cecilia. Bien, vamos No, de a nada. Beach. Para quienes sienten la necesidad de ver más bondad y belleza en todo lo que les rodea. Este remedio sirve para que, frente a las cosas que parecen equivocadas, se adquiera la capacidad de ver lo bueno que surge dentro de ellas. Así podrán ser más tolerantes, indulgentes y comprensivos con los diferentes caminos que cada individuo y todas las cosas recorren en dirección a su propia perfección final. Edward Bach. Palabra clave: intolerancia, crítica hacia los demás, arrogancia, rigidez, irritación y rechazo. Bien, aspecto positivo: tolerancia, compasión, indulgencia, humildad, comprensión, adaptación y aceptación. El patrón transpersonal: intolerancia, irritación, rechazo y rigidez. Bien, acá volvemos a tener lo mismo. El patrón transpersonal nos muestra cómo funciona físicamente. Imagínate, por ejemplo, para las personas que están atravesando un momento crítico porque son intolerantes a, tienen una alergia o una reacción física. Importante porque son intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa, intolerantes a algo. Beach funciona muy bien en ese momento crítico para bajar esa reacción física. Irritaciones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también Beach está en la fórmula de alergias, alergias de respiratorias y alergias de piel. Y como también trabaja la rigidez, por ejemplo, vieron cuando, a ver, yo lo veo en yoga esto, ¿no? O sea, cuando yo tengo que trabajar, una artritis, o sea, todo lo que termina en itis es una inflamación, es calor, es yang. Entonces, por ejemplo, yo tengo que trabajar una artritis en el hombro o en la rodilla que genera una rigidez porque genera una inflamación, ¿correcto? Ahí puedo trabajarlo con Beach. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una irritación, o sea, un yang, porque todo lo que es irritativo, eruptivo, todo lo que es de adentro para afuera es yang, así que es calor, estoy trabajando una irritación y dándole alivio a esa rigidez. Entonces, tanto para tomar como para colocar en crema o en gel, en todo lo que es inflamatorio que genera rigidez, como por ejemplo una artritis, funciona. Bien. ¿Contracturas también? Sí, contracturas también. Esas contracturas de dolor
es un dolor, no, ¿cómo te lo explico? Viste que hay dolores fríos, bueno, en la medicina los llamamos dolores fríos o dolores calientes. El dolor frío es ese dolor que vos te pones la almohadilla y te calma, ¿no? El dolor caliente es esa irritación interna, como si fuesen, antes se tenían sabañones, ¿no? Ese calor interno que viene desde adentro, ese dolor profundo, que es más, podría ser de tendino muscular, ese funciona mejor, porque aporta frío en vez de calor. ¿Mm? Bien. Para Sheffer, Beach está ligada a la capacidad anímica de la compasión y la tolerancia. En estado Beach negativo, se reacciona con ofuscación, dureza e intolerancia, emociones por las que todos en algún momento pasamos. En estado Beach negativo, juzgamos las cosas de manera muy crítica, de acuerdo con escalas subjetivas, a menudo estrechas. La persona se torna muy arrogante. Hay un dicho que va perfectamente con el estado Beach negativo. Siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La persona se proyecta de manera muy acentuada hacia fuera y tiene extremas dificultades para volver hacia adentro y asimilar las experiencias. Esta postura se puede manifestar con trastornos gástricos y del tronco intestinal. Con frecuencia el estado Beach negativo se desarrolla en personas que provienen de familias pertenecientes a grupos minoritarios discriminados que hubieron de asimilar mucho odio, humillación, decepciones y lesiones en su amor propio. Compensatoriamente, estas familias se aislaron y erigieron un sistema de valores propios en el que son superiores respecto a los otros. Para estar menos expuestos a vivencias sensitivas dolorosas, los propios sentimientos se reprimen en la medida de lo posible y por lo tanto también la posibilidad de entender los sentimientos de otras personas. En el estado Beach negativo, la personalidad comprendió mal el programa de enseñanza de su alma, no lo aceptó y rechazó las experiencias negativas. Las proyecciones negativas no solo dañan a la personalidad en sí misma, sino también a la gran unidad. Bien, como siempre vemos que tiene un acercamiento a lo filosófico bastante interesante, pero llevándolo a lo pragmático y que a nosotros nos hace más fácil la conductividad en cuanto a la consulta. Yo les diría que es una flor que es la persona que siempre tiene la razón, que siempre la culpa está afuera, la culpa la tienen los demás, pero no se victimiza, es capaz de cualquier cosa, no se victimiza, y eso es como un dato importante, porque si no sería un chicory donde pobre de mí. Sin embargo, en este caso no. En este caso, todo lo que va a suceder está mal, todo lo que va a suceder es desgraciado, si viene de manos de los demás es mucho peor, es esa persona, digamos. Lo que dice acá sobre algunas sociedades es correcto, algunas sociedades que han sufrido mucho
tienen este tipo de personalidad, y además tienen algo que es interesante, que en realidad lo que les sucede es que traen muchas veces heredado esta línea de pensamiento. Y eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Seguramente, si se nos sienta una persona bitch adelante, si preguntamos, mamá pensaba igual, o papá pensaba igual, o algún pariente pensaba igual. Digamos, que es un programa que traemos. Eso también es importante de saber, porque entonces vos sabés que cuando estás en la consulta lo que tenés que hacer es desprogramar poco menos que una familia entera. Hay un párrafo acá que dice: la flor de Bitch ayuda a restablecer este contacto con el yo superior y la unidad, mitiga el rigor interior y, de acuerdo a las manifestaciones de los sensitivos, devuelve el gozo, la jovialidad y el color al sistema energético. El estado Bitch positivo somos algo así como el diagnosticador tolerante. Podemos emplear nuestra mirada radiográfica humana y el buen caudal de juicio de manera constructiva, no solo para nosotros mismos, sino también para cumplir misiones en la comunidad. Delimitación del despotismo en los estados Vine, Beach y Rockwater. Vine va hacia el interior de la acción, quiere imponerse, obliga, el director del alma negativo en que se sustenta es el afán de dominar. Pero Beach rechaza interiormente, juzga, quiere retener la razón. El dictador del alma negativo en el que se basa es la intolerancia. Y Rockwater interiormente se manifiesta fuera, guarda para sí. El dictado del alma negativo en que se basa es el amor propio. Síntomas clave del estado Bitch: afán de crítica, arrogancia, intolerancia. Condenamos a los demás sin intuición alguna. Por eso yo les digo que cuando encuentren una persona así, busquen el programa familiar, busquen en la familia cuántas veces, si los padres eran así, si fueron, o sea, manejando las cosas de esta manera en su casa, porque en realidad es algo que se aprende a pensar así. Esto es lo que es importante de entender. Aprendo a pensar negativamente. Aprendo a ser intolerante porque han sido intolerantes. Soy arrogante porque me defiendo de algo, ¿no? Tengo el afán de criticar todo el tiempo porque en realidad yo siento que una desvalorización con la que no quiero que me descubran, y entonces eso es lo que estoy tapando. Por eso es importante ver de dónde traigo yo este Bitch. Síntomas en estado de bloqueo. La persona repara enseguida en los errores de los demás, carece de comprensión e indulgencia con la deficiencia de otras personas, no logra introducirse efectivamente en los otros, pues los propios sentimientos están bloqueados. Interiormente se sitúa ante los demás como un juez de sus faltas y otras condenas. Bueno,
solo ve lo digno de objeción y lo precario de una situación, pero no percibe lo positivo que podría surgir de ella. La estupidez de otras personas le fastidia. Reacciona en determinados momentos con mezquindad, pedantería e inflexibilidad. Bueno, no hablemos más mal de esta pobre gente. Potencial en estado transformado, vamos a darle un rango de alegría. Perspicacia intelectual, claro, porque son súper inteligentes. Comprensión para los diversos patrones de conducta humana, claro, porque estuvieron en el fondo, así que pueden llegar a empatizar con todo el mundo en estado positivo. Y caminos de desarrollo individual. Buena actitud para el diagnóstico, actitud tolerante, reconocimiento de la unidad en la multiplicidad. Bien. Obviamente le recomiendo hacer yoga como hace en todos los casos. ¿Alguna consulta sobre esta que vimos hoy? ¿Algo, chicas? Karina, sé que te sumaste, besito, besito. No, a mí me pasa que cada flor que escucho la quiero tomar, como que en todas algo me veo identificada. Digo, me tendría que tomar las 38 flores. Sí, en realidad sí, te dan ganas de tomar las 38, a mí me pasaba también, me daban ganas de tomar las 38, y está bueno, qué sé yo. Son, hay mucho escrito sobre eso, están estas, hay otros grupos florales, están las autóctonas, digamos, hay un montón. Yo creo que uno tiene que experimentar, ver con qué se siente cómodo, tal vez me ha pasado de tener alumnos que no sentían la necesidad de tomar todas las flores, pero sí sentían la necesidad de hacer a pie puntillas el seguimiento de los pacientes para ver cómo funcionan. Por eso, ustedes tienen que encontrarse también donde experimentar, ¿no? Porque es algo que no tiene contraindicación, no hay error, digamos. Entonces, pero sí, a veces pasa que el seguimiento puntilloso con el paciente te dice exactamente, y al no poner tantas flores, como hacen otros terapeutas que ponen 15 flores, te vas dando cuenta cuando las moves, sacas una, pones otra y te vas dando cuenta cómo funciona. Y está bueno. Bien. Claro, y eso con uno mismo no está bueno hacerlo. Es mejor siempre una mirada de alguien imparcial, ¿verdad? Sí. A ver, a mí me dio también por tomar todas. Lo mismo. Lo que me pasó es que algunas las identifiqué y muchas no. Muchas fue como el agua que estoy tomando. Claro. O sea, no, nada. Y muchas otras las identifiqué. Y muchas otras, y algunas, por ejemplo, como Oak, como Scleranthus, me pasó que identifiqué que las necesitaba. Así, como que eran como mi de base. Entonces, eso sí, pero ya te digo, la experiencia fue relativa, no pude realmente decir lo que hizo él, esto funciona de esta manera. Y eso que trabajé, o sea,
me compré el libro de cómo él lo fue descubriendo, que es la clínica de Bach, cómo iba meditando en cada una, y qué sé yo creo que él hizo todo un acercamiento a las meditaciones budistas, y todo eso, pero había un entorno y había algo previo en él que era justamente que era médico, y que era médico especialista en el laboratorio de vacunas. Él hacía vacunas. Entonces, algo lo llevó ahí, ¿entendés? Él tenía un conocimiento que yo, por lo pronto, claramente no. No, entonces no pude identificarlas todas. Ya. Claro. Bien. Vamos a otra. Ah, bien, ahí tienen Willow. Ok, Sí, gracias. Bien, vamos a Willow. Recuerden siempre que ven que lo que está entre paréntesis, que son las 3 primeras letras, es la nomenclatura cuando hagan las recetas. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene que ir a una farmacia, esa es la nomenclatura. Bien. Para quienes han sufrido adversidades o infortunios y no los pueden aceptar sin quejas ni resentimientos, ya que juzgan la vida de acuerdo con el éxito que les trae. Piensan que no han merecido pasar una prueba tan grande, que la vida ha sido demasiado injusta con ellos y se vuelven amargados. A menudo pierden el interés y se vuelven menos activos en aquellas cosas de la vida que antes disfrutaban. Edward Bach. Bien, palabra clave. Resentimiento, amargura, rencor, retención, rigidez, irritación, rigidez. Aspecto positivo, fe en el orden superior, responsabilidad de la gestión de la propia vida, optimismo. Patrón transpersonal, irritación, fermentación y rigidez. Bien, acá también tenemos otra flor que nos muestra que el patrón transpersonal es bien físico. Irritación, porque Willow también va para todo lo que es alergias, tanto de piel como respiratorias. Fermentación, o sea, todo lo que es reflujo, problemas gástricos, problemas intestinales, también va Willow, y rigidez. ¿Ok? Bien. Para Schaeffer,
como empezamos siempre, vamos a leerla un poquito. Willow se relaciona con las cualidades anímicas de la propia responsabilidad y la mentalidad constructiva. En estado Willow negativo, solo se busca la culpa en el mundo exterior. Se piensa a menudo de una manera negativa y destructiva. Se está descontento con el propio destino e interiormente se le guarda rencor por tratarnos tan mal. Tampoco se entiende que otros puedan vivir alegres y despreocupados. Realmente se toma a mal y se está tentado de echar a perder su buen humor. Todos tenemos días así en los que no sabemos a qué atenernos. Son la expresión del estado Willow negativo pasajero. Lamentablemente, este estado puede tornarse crónico y repercutir de manera muy destructiva en las personas y en el entorno. En este estado, el individuo se siente como víctima de un maligno destino que siempre se ensaña con él. Willow es un estado en el cual el individuo proyecta acentuadamente hacia afuera sus decepciones y su rencor. Como es natural, se desarrolla con mayor frecuencia en personas que ya superaron la mitad de la vida y reconocen inconscientemente cuán pocas ilusiones y esperanzas alimentadas llegaron a materializar. Las características Willow negativo se pasan gruñendo y se rodean de un muro invisible de negatividad. Son capaces de guardar en su corazón durante largos años su rencor hacia una persona o situación sin ponerle jamás sobre la mesa o analizar abiertamente. Las personas en estado Willow negativo son comprobables de un volcán, como un volcán despierto que arroja columnas de humo asfixiantes, pero que jamás hace erupción. O sea, el problema siempre está afuera, la culpa siempre es de los demás, etcétera, etcétera. Lo que tiene de interesante es que Willow podemos tener un día Willow. Entonces, vamos a dejar la mística del lado por un ratito y vamos a la parte final, antes de que diga síntomas claves, dice así. En los enfermos que van de médico en médico, de terapeuta en terapeuta, el estado Willow se da con frecuencia cambiando con el estado Vine. Diferencias de las emociones negativas entre los estados Willow, Holly. Dice Holly, personas más activas, francas, vuelca directamente al exterior su rabia, su odio, su desconfianza, etc. Willow, más pasivas, son sentimientos negativos, están dirigidos hacia el interior y provocan resentimiento y la sensación de ser víctima. La ira bulle bajo la superficie. Bien, tengo una paciente que es Willow, o sea, lo tiene tatuado, o sea, es a tal punto que en un momento yo empecé a sentir que la situación no tenía remedio directamente, no había forma. Ella estaba empecinada en que el problema eran los demás, el problema eran sus hijas, ella siempre tenía la razón, todo lo que hacían era para que la vida sea una desgracia, todo lo que le había pasado
a ella justificaba las reacciones que tenía para con los demás. O sea, era un imposible. Y Willow solo, porque llegó un momento que en vez de ponerle muchas flores, empecé a achicar la fórmula. Porque dije, esto necesita un balde de esto, ¿no? Necesita el tanque de agua con Willow adentro, para que se bañe, le lave los dientes con Willow. ¿Vieron cuando uno piensa, uno está escuchando y se imagina una escena? Bueno, a eso me pasaba a mí. Y funcionó. Un día vino y me dijo que bueno, que había armado un grupo de WhatsApp con las hijas y que había logrado mandarle un emoticón. O sea, no tenía relación con los hijos, o sea, era terrible. Cosas a ese punto eran impresionantes, realmente funcionó muy bien, pero tuve que sacarle todo y ponérsela sola y decirle que las tomas eran consecutivas, o sea, fue, no sé, eran 6 tomas diarias, o sea, darle, y funcionó. Así que es potente. Bien, entonces, Willow, más pasiva, bueno, esto ya lo leímos. Síntomas claves en estado Willow, exceso, encono interior, resentimiento, la víctima del destino. Síntomas en estado de bloqueo, se adopta ante la vida una actitud amargada, se guarda rencor al propio destino, el individuo se siente tratado injustamente. No se siente responsable de su situación, atribuye la culpa a las circunstancias o a los demás. Cree que la vida le ha escatimado mucho, se siente librado inerme a una situación, exige del destino, pero no está dispuesto a dar. Acepta cualquier ayuda de los demás como algo lógico y a la larga esta actitud hace que quieran, se muestren al serviciales, se adaptan a él, claro, que los demás se adapten a él. Destaca fundamentalmente el lado negativo de las cosas. Por esta circunstancia, le tiene a menudo por pesimista o aguafiestas. Se considera impotente, etcétera, etcétera. Miles de cosas negativas para esta pobre gente. Potencial en estado transformado. Postura básica positiva, se asume la plena responsabilidad de su propio destino. La persona reconoce y acepta los nexos entre su forma de pensar y los acontecimientos exteriores. Sabe que por la ley, así como es por dentro, así son las cosas afuera, puede atraer lo positivo o lo negativo. Y trabaja conscientemente con este propósito. En fin, es un personaje interesante para trabajar. Es un desafío trabajar con Willow. ¿Alguna consulta, chicas, sobre este personaje? Bueno, vamos a ver la última. Vamos a ver la última. Ya la busco.
Bien, ahí la pueden ver. Ah, ahí están, claro, ven todo, ¿no? Este es un archivo distinto. Sí, pero igual se lee bien, Pero, ¿eh? ¿lo ven bien? Bueno, Sí, sí. perfecto. Bien. Sweet chestnut, la nuececita dulce. Para esos momentos que sufren algunas personas en que la angustia es tan grande que parece insoportable. Cuando la mente o el cuerpo sienten que han soportado hasta el último extremo del sufrimiento y que ahora tienen que ceder. Cuando parece que ya no queda más por afrontar que la destrucción y el aniquilamiento. Edward Bach. Palabra clave: angustia extrema, límite de la resistencia, desesperanza, desolación, desesperación, angustia existencial. Aspecto positivo: fe, transformación, regeneración y aceptación. Patrón transpersonal: desintegración. Bien. Ok. Tengo un problema porque... Ahí va. Para Sheffer, Sweet chestnut está relacionado con el principio de la redención. En estado sweet chestnut negativo, el individuo ha llegado a un punto en el que está convencido que ya no le queda esperanza alguna de ayuda. Acerca de sweet chestnut, Bach, que está convencido que ya no le queda esperanza alguna de ayuda, se me fue. Bach escribió: es la flor para el estado interior atormentado en el que parece estar amenazada hasta la propia existencia del alma, para la desesperación sin alicientes de aquellos que creen haber llegado al límite de su resistencia. Desde el punto de vista de la intensidad del sufrimiento, Sweet chestnut es ciertamente uno de los estados anímicos negativos más graves, pero exteriormente no siempre se manifiesta tan dramático como se lo describe más arriba, ya que se desarrolla con frecuencia en planos más profundos y el afectado no tiene conciencia de él. Bien, voy a... Ok. Me gustaría explicarles un poquito esto porque es como un poquito particular. Esta flor es, si bien es un estado de profundidad extrema, no se te sienta la persona adelante para decirte que está en este estado, pero está. Porque no llega a ser consciente de cuán profundo y hundido se encuentra. Les voy a dar un ejemplo como para que se entienda bien. Hace 15 días atendí a una persona que venía trabajando, iniciando un duelo, porque hacía 15 días, es una mujer joven, muy joven, que hacía 15 días había perdido a su marido, falleció de una enfermedad terrible. Pero si bien venía con tratamientos, esta persona con tratamientos para esa enfermedad, lo que sucedió es que hubo una complicación pulmonar y hizo que el desenlace se adelantara por lo menos
3 años. Entonces, se daban muchas situaciones. Sabía que tenía la enfermedad, el marido, pero no esperaba que el desenlace fuera ahora. No estaba preparada para... Sabía que iba a suceder, pero no estaba preparada para que fuera ahora. Siempre hay una esperanza. Entonces, el desenlace la descolocó de una manera extrema. Pero eso no fue todo el detonante. Estábamos sentadas en la consulta y ella estaba como, todavía seguía como muy arriba, como sin darse cuenta totalmente de todo lo que había pasado, porque se había como puesto el chip de que tenía que resolver un montón de cosas. Todavía no, estaba en lo más profundo de todo, pero no se había dado cuenta. Y en los duelos, si uno no hace todos los procesos, cumple con todos los pasos, es como el juego de la oca, volvés a la base todo el tiempo. Entonces, en la consulta estábamos hablando y en un momento trato de llevarla al plano presente, de decirle, bueno, explícame cómo es tu día, tu realidad, tu momento, y ahí me dice que además tiene 3 hijos varones, todos adolescentes, pero el más chiquito de 11 años es especial. Y juro que en ese momento yo me quedé o sea, fue como, dije, esto es un montón, o sea, realmente no puede tomar dimensión de la situación y está en un estado de angustia extrema, obviamente, de sentirse en el límite, obviamente, de sentir el límite de su resistencia, obviamente. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue Sweet Chestnut, o sea, era como, sonaba sola, porque era fuertísimo el relato. Cuando algo es extremo, realmente extremo. Bien. El estado Sweet Chestnut negativo es el momento en el que la persona está completamente sola, por así decirlo, con la espalda contra la pared y se siente indefensa, desvalida, como un polluelo que se ha caído del nido. Se encuentra entre el cielo y la tierra sin ningún sostén, como el paracaidista que tira infructuosamente de la soga del paracaídas. La lucha sin quejarse y valientemente alimenta esperanza, pero ha llegado al final y se encuentra con las manos vacías. Ya no hay ayer ni mañana, sino un presente vacío y desesperado. Sabemos que a lo sumo puede ser cuestión de horas hasta que la gran marea rompa el dique. El estado Sweet Chestnut negativo es la hora de la verdad, la confrontación más rigurosa de la personalidad consigo misma, al mismo tiempo su último equivocado intento de cerrarse y de defenderse contra el decisivo cambio interior. En la noche, sin la cual no puede volver a amanecer, la intensidad del sufrimiento parece superar la capacidad humana, los límites de la resistencia se prolongan. Es una flor que funciona muy bien con las personas que sufren de enfermedades autoinmunes, porque es una sensación autoinmune esta. Es como el final, bueno, lo suelto todo y el final es mejor que el sufrimiento, que seguir sufriendo.
Entonces, por eso es una flor que trabaja muy bien con enfermedades autoinmunes. Bien, vamos a ver acá. Dice, el potencial del estado transformado, la experiencia de cada uno en el umbral hacia nuevos horizontes, la persona estaba perdida y vuelve a encontrarse, el ave fénix que resurge de las cenizas, reconoce la oportunidad de un cambio decisivo, comienza la travesía hacia sí mismo. Puede volver a crecer experiencias personales de Dios, síntomas en estado de bloqueo, la situación parece desesperada y no se sabe cómo seguir, se siente la sensación de haber alcanzado el punto máximo de resistencia, situación límite, la persona se siente interiormente perdida, en un vacío desvalido y en total aislamiento. Extremo estado de ánimo de excepción, la noche tenebrosa del alma, ¿no? Bueno, frases en estado positivo, no. En estado de desequilibrio, cuando hay un grado de angustia intolerable, no referencia a alguna situación particular, cuando hay un sentimiento de desazón, desolación, vacío interior o un sentimiento difuso que hace correr el riesgo de descompensar a la personalidad. Bien. A ver. Dando switches, no. Este remedio actúa rápidamente y trae bienestar y alivio. En situaciones agudas y extremas actúa como ansiolítico. Da una extraña sensación de compañía al paciente, ya no se siente tan solo. Eso me parece súper, súper interesante. La persona empieza a descansar, como a relajarse. Aspecto positivo, al final dice, aquellos que aún con total desesperanza pueden pedir ayuda a Dios, comprensión y deseo de ayuda a los desesperados. En fin, es una flor como fuerte, es para momentos extremos, pero también es una flor que genera mucha paz interior ante un cambio rotundo, por ejemplo, duelos, pérdidas. Recuerden siempre que vamos de 1 a 100, no es que siempre estamos hablando de la pérdida afectiva. Pude haber perdido mi trabajo y entrar en una depresión y en un estado de desasosiego total porque me agarró en un momento de la vida crítico y entonces no sé cómo salir. Pueden ser muchísimas las razones por las cuales una persona puede entrar en un estado como este, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que negar ese estado sería el error. Nosotros tenemos que acompañar el tránsito del estado, ¿correcto? Para poder salir. Negarlo es como decirle, ay, bueno, pero no tenés que estar deprimido. Eso no le ayuda a nadie. Lo que tenemos que hacer es acompañar en el estado para poder salir caminando de ese estado, no negarlo, ¿correcto? Bueno, hay una película que quiero que yo siempre estoy buscando películas para que vean, y esta me encantó, se llama Gloria. Voy a buscar la imagen en Netflix, se las voy a enviar, es muy buena, y después debatimos sobre Gloria, que es una señora y alucinante. No les adelanto nada, pero les va a encantar.
A ver Buenísimo. qué opinan de Gloria. ¿Qué opinan de Gloria y de lo que le rodea a Gloria? El señor, la gente que la rodea a Gloria. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? No, No, no. fuiste muy clara, muy clara. Buenísimo. Bueno, amores, ahora veo ahí lo que escribieron en el chat, que recién lo puedo ver ahora porque no... Bien, gracias chicos, chicas, buenísimo los mensajes, ahora leo bien todo. Ahora entiendo. ¿Hay alguien que me está preguntando algo en particular? Ah, Flavia, estoy atenta, ahí te leo. Bien, sí. Karina, mi amor. Sí, sí, totalmente, ahí lo vi, Cari. Gracias, mi vida. Uno tiene que ver la carencia, totalmente. Me siento identificada con los patrones de familia. ¿Quién me pregunta de gota? No puedo ver bien. Bueno, pregúntenme por el grupo, así les contesto. Sí, los patrones familiares, obviamente, mis antepasados y algunos no tan lejanos. Sí, total, exacto. Bueno, las seguimos por el grupo que es más cómodo. Las quiero un montón, son genias. Consigan Gracias, Adri. pacientes. Felicitaciones por la mudanza. Bueno, muchas gracias. Gracias. Besitos. Besos a todas.